Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Paches y sean bienvenidos a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Hoy me acompaña Oscar Sumar, bienvenido, es abogado y también director de Regulación Nacional. Este, Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Sebastián por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, contigo y con tu público. Claro que sí. Mira, Oscar, esta semana ha iniciado, primero, seguramente habrás visto esta noticia que hay 221 militantes de Acción Popular y Alianza para el Progreso con cargos en el Estado, la oposición, Ujú. y con el anuncio del presidente que va a enviar un proyecto de asamblea constituyente al Congreso. Y yo he estado conversando con personas que tienen distintos puntos de vista, pero que coinciden que esto es un plan del gobierno para hacerse del poder absoluto. Pero tú tienes una lectura distinta. Yo he visto en Twitter que tú crees que esto es más para distraer. Y tienes unas razones muy interesantes y que me gustaría que por favor nos contaras hoy aquí. Claro, claro. Sí, de hecho, yo creo que una tendencia a pensar que lo que ha pasado en otros países automáticamente se va a replicar en Perú, ¿no? Y se ha creado este eslogan, ¿no? Que dice que la manera de instalar una dictadura comunista es a través de una asamblea constituyente. Yo creo que Ujú. de alguna manera ha habido accidentes históricos cercanos que nos han llevado a pensar eso, pero es falso. En realidad, una dictadura comunista en la práctica significa la negación del Estado de Derecho, ¿no? Eso es prácticamente es la definición de un Estado comunista, es algo que niega el Estado de Derecho y tiene algunas ideas peculiares acerca de la propiedad, o sea, no creen en la propiedad privada, ¿no? Entonces, si tú Ujú. confluyes esos dos factores o unes esos dos factores, tienes a una tiranía comunista. Ujú. Entonces, de hecho, incluso si lo ves, no tanto por lo que he hablado en Twitter, que es como, digamos, los argumentos más fáciles de entender, por decirlo de alguna manera, pero si lo ves de una manera o desde una perspectiva incluso más esencial, es una Ujú. contradicción pensar que una dictadura o una tiranía comunista necesita una constitución para instaurarse. De hecho, es todo lo contrario. O sea, más bien, una tiranía comunista lo que necesita es destruir una constitución o un Estado de Claro. Derecho para instaurarse. Y eso es exactamente, y eso es lo que me ha dado la razón, creo, pretender ser soberbio ni tener facultades de adivinación, sino solamente un análisis objetivo de lo que ocurre. La realidad me ha dado la razón casi al 100%, ¿no? Porque hemos visto en 2 meses es una destrucción fáctica del Estado de Derecho. Lo que está ocurriendo es que se están doblando reglas constitucionales sin tocar el papel. ¿Qué es lo que se Ujú. dijo hace un año atrás? Un año atrás dije, las reglas en Perú se pueden doblar sin tocar el papel, que es lo que llamamos Constitución del 93. Y eso es lo que está ocurriendo, y hay ejemplos múltiples, ¿no? Por ejemplo, una regla constitucional en Perú es que no se puede elegir a un ministro que esté ligado al terrorismo. Esa regla, por ejemplo, ya se rompió. Es una regla fundamental de un país y ya se rompió. Una regla también es que nosotros tenemos libertad de tránsito y tenemos derecho a un pasaporte. Esa regla ya se destruyó. Otra regla constitucional es que se trata a la inversión extranjera con el mismo respeto que a la inversión nacional y se promueve la extracción de recursos naturales de manera sostenible. Y también otra regla es que se respeta la propiedad privada. Todas esas reglas ya fueron vulneradas en un caso tan importante como la minería, que a pesar de que tenemos precios históricos del cobre, hoy día tenemos a la mitad de la actividad minera paralizada y a pesar de eso estamos creciendo como no lo hacíamos en años, a pesar de que tenemos la mitad de la actividad minera paralizada. Imagínate si estuviésemos con un gobierno que efectivamente promoviera la actividad minera, estaríamos 10.000 veces mejor y la crisis externa y la resaca del COVID
no nos afectaría tanto como nos está afectando hoy día. Pero me estoy desviando del punto. El punto es que se puede alterar la Constitución en Perú sin tocarlo. Ese es un primer argumento, ¿no? Y los otros los voy a decir un poco más rápido de repente. Un segundo argumento es que en realidad ellos no necesitan cambiar la Constitución. Y más allá de eso, ellos, de hecho, no tienen hoy día la capacidad para hacerlo, ¿ya? O sea, el primer argumento sería que no necesitan, el segundo argumento es que no tienen la capacidad para hacerlo y más bien les jugaría en contra. Y lo que hemos visto en la práctica es que ellos hablan mucho de la Asamblea Constituyente, pero no tienen pasos efectivos para llevarla a cabo. Por ejemplo, se dijo que ellos iban a hacer cuestión de confianza nada más al entrar al gobierno, como sí ocurrió, por ejemplo, en Venezuela o como ocurrió en Ecuador o en Bolivia, que el gobierno en el primer día anunció lo que el gobierno en teoría en Perú está haciendo en el día, digamos, en el mes 9. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la recolección de firmas, ¿dónde están las firmas? ¿No? Yo digo, si el peligro real, el peligro que han anunciado y que se ha hecho una contracampaña para detenerlo, era la recolección de firmas de Bermejo, ¿dónde están esas firmas? ¿Dónde están las firmas de Bermejo? ¿Dónde está el gran peligro que significaba la recolección de firmas? No existen, ¿verdad? ¿No? Entonces, bueno, eso es un poco resumiendo la idea, ¿no? Pero por otro lado, creo que hay una distinción, no sé si sutil, pero que yo creo que muchas personas no le están viendo, que hay una gran diferencia entre la utilidad de la Asamblea Constituyente para el gobierno y la utilidad de hablar sobre la Asamblea Constituyente. Entonces, yo creo que para el gobierno una Asamblea que hoy día no tiene utilidad, pero sí tiene mucha utilidad hablar sobre ella y mantenernos distraídos con ese tema. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que se mantiene en la discusión y esto, lamentablemente, con digamos, el apoyo o la complicidad de una parte de la oposición, que parecen que ellos están más interesados en que la Asamblea Constituyente se mantenga como el tema principal de la discusión que el propio gobierno. Claro. No, eso tiene bastante sentido, ¿no? Porque finalmente redirige la atención hacia el tema que me conviene y la pseudo oposición se concentra en ese tema y no se enfoca en ejercer su rol de fiscalización. ¿Cuánto Claro, tardaron? Sebastián, perdón que te interrumpa solo un segundo, lo que pasa es que me olvidé un punto, ya solamente para darme en cuenta, que se compara el caso de Perú con Venezuela o Chile, pero se pierde de perspectiva una cosa. En Venezuela existía un consenso gigantesco para la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. Había oposición, estaba de acuerdo académicos, estaba de acuerdo buena parte de la sociedad civil. No es que Chávez de un momento a otro forzó la idea de una asamblea constituyente. Una vez que él propuso la asamblea constituyente, mucha gente estuvo en contra y acá de repente un poquito de revisar lo que pasaba en Venezuela en esos años, de repente antes de que naciéramos, pero una vez que Chávez propuso un modelo de asamblea constituyente, muchos académicos y políticos estuvieron en contra. Pero eso no quiere decir que como idea no hubiese cierto consenso, o un consenso grande, diría yo, acerca de que la constitución venezolana sí necesitaba ser cambiada. Y no había el repudio de una asamblea constituyente que existe en el Perú hoy día. Y eso es completamente natural, porque en Venezuela no tenían una comparación semejante a la que tiene Perú hoy. Hoy día Perú puede mirar países que forman parte del movimiento bolivariano y decir, mira, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Chile, han destruido sus países o están en el proceso de destruirlos por una asamblea constituyente. Venezuela no tenía eso, no tenía un espejo donde mirarse. Bueno, sí había uno, pero... Bueno, Cuba, pero Cuba no es un caso me refiero en el tema específico de reforma constitucional. El caso de Cuba no es un caso de reforma constitucional. Pero sí era un reflejo de lo que podía ser una consecuencia de que empoderar a una gente. Sebastián, pero yo te conmino a que hay que hilar fino en estos temas. No se puede hablar de manera tan genérica porque se cometen graves errores, en verdad.
Una cosa es mirar un modelo como el modelo cubano en general, y otra cosa es que incluso académicos de Venezuela del mayor nivel, como Alan Buer o Weber, no sé pronunciar, estuvieran de acuerdo con la idea de la reforma constitucional. Entonces Claro, no pero son es que casos lo que pasa es que equivalentes. los Y luego tú intelectuales tienes a veces se les a suben los Chile, egos. perdón, tienes a Chile con un 78% de aceptación de la Asamblea Constituyente. Entonces, no es un caso parecido al de Perú, donde en Perú tienes más bien a 74% de la población en contra de la Asamblea Constituyente y 92% de la población cree que es un tema irrelevante hoy día. No, sorry que acaparé un poco y te No, interrumpí. no, tranquilo, mira, no, yo ahí sí voy a hacer una precisión con respecto de Venezuela, porque primero, ahora, 22 años después, ahora los venezolanos le dan la razón a los cubanos porque los cubanos no los advirtieron y la gente no hizo caso, prefirió elegir bueno, aunque esto siempre a mucha gente adulta que en esas épocas votaba, mucha gente se le olvidó convenientemente el hecho de que Chávez intentó derrocar un gobierno constitucional 2 veces. Ajá. Y hay algo muy interesante que para mí sí se compara casi como un espejo con la situación del Perú, es que la Bueno, constitución que antes estaba vigente en Venezuela era similar a la constitución peruana porque en el sentido de que nada más reconocía reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. No existía la figura de la Asamblea Constituyente. Chávez forzó la figura. Él extorsionó a los poderes. Él obligó al Tribunal Supremo a que declarara una sentencia. Eso fue una leguleya que ahora, muchos años después, incluso hay constitucionalistas que dicen que esa constitución de Chávez no tiene vigencia y que todo lo que ha pasado en estos veintitantos años tiene un vacío legal porque se cometió una afrenta contra la Constitución del 65, entonces por eso cae en un vacío. Entonces, ya, pero, o sea, estamos de acuerdo en que la claro, manera entonces en la que a lo se que yo convocó voy, la asamblea era una manera que no estaba prevista en la Constitución. exactamente, igual que lo quieren hacer ellos, Sebastián, porque pero eso no es entonces mi ellos punto. Es que lo que vieron, pasa, Sebastián, discúlpame, pero lo que pasa es que cuando yo hago un punto y tú pretendes rebatirlo, alejándote un poco hacia la izquierda o un poco hacia la derecha, ya no estás rebatiendo lo que yo dije, sino estás pero hablando es de que un yo, punto completamente diferente. Entonces no es una precisión en lo que yo estoy diciendo, es un punto distinto en el que yo estoy de acuerdo contigo. Pero no, eso pero no sí quiere es una decir que la situación venezolana y la situación peruana sean equivalentes. No, pero No quiere sí es decir una eso. precisión, porque sí es una precisión, porque tú estás diciendo que hubo porque lo que tú estás planteando y lo que estás diciendo es que en Venezuela hubo un consenso, entonces por eso se dio la Asamblea Constituyente. No, Claro había que un sí. rechazo, Lo que pasa es que hubo tú un estás rechazo a la Asamblea asumiendo que Constituyente porque no, 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 la, no, no, la no, 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 ley, no. Tú estás la ley asumiendo que no lo cuando yo hablo permitía. de consenso sobre Asamblea Constituyente, yo me refiero específicamente al decreto que dio Chávez el primer día de gobierno. Y la discusión Claro, sobre la pero Asamblea Constituyente en Venezuela es muchísimo anterior a eso. Ese es el punto que creo que no estamos captando del todo. Es el equivalente a que en Perú, en el año 2000 en Perú, existía un consenso entre políticos, entre académicos y entre buena parte de la población sobre que era necesario cambiar la constitución del 93 y que no tenía legitimidad la constitución del 93. Había un consenso en Perú en el año 2000. Ese consenso ya se perdió. Si hubo ese consenso en Perú en el año 2000, donde se hizo una comisión de reforma constitucional, ese consenso en Perú ya no existe. Ya pasamos la página. A diferencia de Venezuela, donde sí se armó un momento, hubo un momento de reforma y Hugo Chávez oportunistamente se montó en ese momento y lo tergiversó y lo hizo inconstitucional. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y en ese momento, muchos académicos y muchos políticos se dieron cuenta de que el momento estaba siendo utilizado por un oportunista que iba a seguir el movimiento cubano.
En eso estamos completamente de acuerdo, pero no se puede negar que en Venezuela sí existía en la población y en la política y en la academia un cierto consenso acerca de la necesidad de una refundación, cosa que no existe en Perú, no existe en Perú en ese Claro. momento, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que son dos casos diferentes. Ahora, si tú quieres ir a más detalle en el sentido en que la reforma propuesta por Chávez era igual de inconstitucional que la reforma propuesta por Castillo, y que de hecho son bien parecidas en la forma, estoy de acuerdo contigo, 100%. De Claro, hecho, pero es ahí innegable se que nos olvida un dato. Yo perdón, me acuerdo, ahí se nos olvida un dato, que bueno, ese referéndum fue aprobado de 11 millones de votantes hábiles, nada más 3 millones votaron por el sí. O sea, entonces ahora es que por eso es que yo insisto, ver, cuando uno en retrospectiva uno dice, sí, realmente pero tenía estamos tanta hablando de legitimidad, cosas diferentes, Sebastián, estamos pero hablando de claro, cosas yo diferentes. estoy de acuerdo en el hecho de que son realidades distintas. Claro, y Sin además de eso, embargo, estamos a mí hablando sí, de cosas distintas. O sea, yo no claro, estoy pero a mí hablando yo, de la aprobación específicamente de lo que hizo Chávez. Yo estoy hablando de la idea de una asamblea constituyente en Venezuela. No tenía la misma recepción que la asamblea en Perú hoy día. Son casos bien diferentes. Y en buena cuenta, gracias a la experiencia venezolana también. Gracias a la experiencia venezolana, gracias a la experiencia boliviana, gracias a la experiencia chilena. Perú no está actuando en el vacío hoy día. Perú hubiese actuado en el vacío en el año 2000. Hoy día no. Entonces, la situación venezolana era más comparable, y de hecho tiene sentido por la época además, la situación venezolana en el 98 era más comparable a la situación peruana en 2000. En 2000 pudo haber habido una reforma constitucional con asamblea constituyente. De hecho, fue aprobada incluso por el Tribunal Constitucional peruano en una sentencia. claro. Entonces, esos casos sí me parece que son equivalentes, pero tendrías que hacer irte hacia atrás, irte al pasado y comparar a Venezuela del 98 con Perú del 2000. Eso hoy día ya no se puede hacer. Perú del Claro. 2022 es bien distinto a Perú del 2000 y muy distinto a Venezuela del 98. Entonces, si podemos estar de acuerdo en eso, bacán, ¿no? Que Venezuela del 98 y Perú del 2022 no se parecen tanto, en realidad, salvo por tener a un presidente con una vocación autoritaria y que tiene una fórmula parecida, pero su mecanismo es completamente diferente, en realidad. De hecho, la No, claro, utilidad y de la sí, sí Asamblea es cierto, Constituyente para Chávez no es la misma que para Castillo. Perdón. y además que sí es cierto el hecho de que Chávez era un presidente con muchísima más legitimidad que Castillo. Castillo en 9 meses ha destruido su popularidad y Chávez con esa popularidad es que se pudo imponer su asamblea constituyente, que eso es otra cosa que quizás no estamos mencionando, ¿no? El No, hecho de sí, que claro. Eso gana el fenómeno Chávez, entonces se hace lo que él dice y claro, fue muchísimo más fácil, pero es que Castillo es un presidente sin legitimidad. tienes razón, o sea, son los dos factores, ¿no? O sea, por un lado, Chávez tenía mayor control, tenía mayor popularidad y además, se estaba montando en una ola de un momento constituyente en Mm, Venezuela. En Perú claro, no ocurre eso. Castillo no tiene popularidad, no tiene el control que tenía Chávez y por otro lado, no tiene un momento constituyente detrás. Entonces, ¿cuál es su única posibilidad de hacer una asamblea constituyente hoy día? Es torcerle el brazo al Congreso y ujú, ponerse a toda la población peruana en contra. ¿Eso para qué utilidad? Para destruir las reglas, para destruir el Estado de Derecho, para hacerse dinero, para convertirnos en un narcoestado. Te pregunto, todo eso ya lo está haciendo, Sebastián. Todo eso ya lo está haciendo. Perú ya está en pasos No sé si agigantados viste, para no ser sé un si viste, narcoestado. Oscar, no sé si viste, Oscar, que, bueno, solo así para que te des una idea, el jefe de la DIRCORTE, que dio una declaración a la prensa que había solicitado detener a Uh Vladimir -huh. Cerrón, el jefe del partido, por sus vinculaciones con el terrorismo. Sí, claro. Y ese es el partido que está gobernando. O sea, la gente, uno lo dice, entonces te miran como con cierto desdén, ¿no? Ah, este loquito.
Pero yo no me estoy inventando nada, yo estoy reaccionando proporcionalmente a un hecho que yo creería que en cualquier país escandalizaría a todo el mundo, pero que en cambio, si tú lo mencionas acá, dicen es que eres un terruqueador. ¿Qué terruqueador, señora? Yo no lo estoy terruqueando. O sea, mira, aquí está el jefe de la discoteca, que es la unidad que se especializa en esos crímenes, diciendo, miren, este señor nosotros lo pedimos detener. Y ya está pasando exactamente. Sí, Y además que están robando de una manera tan descarada, Dios santo. y mira los números del Entonces, narco, Sebastián, mira los números del narcotráfico en Perú, o sea, la erradicación se ha eso. disminuido de una manera gigante. 80% ha disminuido la erradicación de hoja de coca. Y ya ni hablar del látex, ¿no? Ni hablar de la heroína, que es un negocio tan protegido en Perú que ni siquiera tenemos cifras oficiales. Yo calculo que somos top 5 en el mundo de producción de látex y de heroína, y sin embargo no aparecen las cifras, ¿no? En el 2000 ya se sabía que apareció en el comercio, creo, o en uno de ellos, apareció que era el secreto mejor guardado de los Andes. Puedes revisar en los archivos de periódico. Eso en el 2000, en el 2022 ya ni se diga, ¿no? O sea, ya es un secreto a voces. Y eso explica, yo creo, buena parte del comportamiento de la prensa, de la política, de incluso algunos académicos en Perú. Tú me dices, ¿por qué? O sea, ¿cómo explicas que se comporten de la manera en la que se comportan? Yo te diría, la droga. La droga. O sea, el billete que viene de la droga, claro. exacto, el lavado de activos, la droga, el narcotráfico. Estamos o sea, hay una buena parte de la política y de los medios de prensa en Perú que están, si no comprados directamente, por lo menos alineados a intereses que están detrás. No, y eso no es nada, ya que estamos hablando sobre este tema, esto me recuerda un poco a estas declaraciones de Sagasti cuando dio una entrevista en la BBC, me parece, que él decía que él veía imposible un eje entre Lima, Caracas y La Paz. Señor, Claro. Y Dios hace mío. poco, y hace poco ha dicho también algo que para mí favorece 100% al gobierno, que es esta propuesta de que se vayan todos, ¿no? Ha dicho, Ajá. se tienen que ir todos. ¿Cuál es el efecto? Mucha gente que analiza la política de manera superficial dice, ah, qué bueno, porque el Congreso me parece que son malísimos también, entonces qué bueno que se vayan ambos. Ya, eso es una estupidez sin nombre, en verdad. Porque lo que se logra con promover el que se vayan todos es que no se vaya nadie, en realidad. Lo que están poniéndole es un seguro de vida a Castillo. Porque lo que están diciendo el Congreso para vacar a Castillo tiene que disolverse, ¿no? Pero luego tienes a personas de la oposición, y son los que promueven temas como el no a la Asamblea Constituyente y ponen el tema en la palestra pública, como Lucas y Enrique Gersi, por ejemplo, que comparten 100% esa posición y salen en diarios como La República, donde uno habitualmente no esperaría ver a la oposición, salen a decir, ah, sí, que se vayan todos, esa es la regla constitucional en Perú. Yo digo, esa es la oposición, o sea, la oposición en Perú coincide con Sagasti, coincide con Rosa María Palacios. Entonces, qué Mm, rara oposición, ¿no? Entonces, luego yo soy el outsider por no estar de acuerdo con ellos en el tema de la Asamblea Constituyente, cuando lo único que estoy haciendo es un análisis más fino del tema y no lo claro. estoy utilizando para réditos políticos. Yo no pretendo ser un político. Claro, no te estás yendo, no estás haciendo un recorrido por los medios para hacer tus entrevistas. Y ya que estábamos mencionando a la señora Rosa María Palacios, porque es que yo leí un tuit de ella, tuve que usar otra cuenta, ¿no? Porque me tiene bloqueado. De todos. Este, me pasaron el pantallazo. Mira, le preguntan, es que, Dios mío, este es el nivel de los intelectuales. Mira, vamos a leer el tuit porque si no van a decir que estoy levantando falsos testimonios y me va a caer mi denuncia de Tito Huanca. Dice, señora, yo siempre la escucho, solo quería saber si aún, porque es como alguien que quiere estar seguro, ¿no? Yo solamente quería saber si aún sustenta esto. Es bruto, Castillo, y toma malas decisiones. Personas muy cercanas están investigadas por corrupción, pero aún esto no alcanza para la vacancia. Y le pregunta, ¿aún sigue pensando eso? Y escuchen, agarra, pregunta. Así es, no estoy proponiendo una vacancia por incapacidad moral. No soy golpista. Estoy proponiendo una reforma constitucional para adelantar elecciones y para introducir el juicio político por delitos comunes contra el presidente.
Eso Yo es no sé si tuviste el alucinante. primer episodio de este programa donde yo decía que la señora, Dios mío, ya este es el tercer programa donde yo hablo de ella, pero es que no, de verdad, la gente se tiene que dar cuenta. Ella ha dividido la política peruana en dos grupos, los golpistas y fraudistas y la reserva moral donde ella misma se incluye. Acá está. No Ujú. soy golpista, yo soy la buena, yo soy la que está promoviendo esta reforma constitucional. Y yo no sé si tuviste un programa donde ella, eso fue hace poquito, yo hablé de esto la semana anterior, donde ella valida esta propuesta de Nieto Montesinos, ¿sabes? De Jorge Nieto, el que fue ministro de PPK, Sí, pero ¿qué que dijo? No, no me dicen, acuerdo. dijo, agárrate. O sea, volvemos a la monarquía constitucional. Que pongan un ministro, un primer Ah, ministro que sí. sea un técnico y que Castillo quede para las fotos de inauguración de colegio. Ay, ¿qué es esto? O sea, ya bueno, transformemos al Perú en una monarquía. Por eso digo, una monarquía parlamentaria. Claro, Un primer ridículo. ministro. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué la vacancia no es golpista, Oscar? A ver. Claro, mira, para comenzar, la vacancia no es un invento de la Constitución del 93. La vacancia existe prácticamente desde las primeras constituciones de Perú. Y siempre, si uno mira desde el primer caso de intentos de vacancias que acabaron en denuncias, como Sánchez Cerro, Ribagüero, etcétera, etcétera, Mori, Vizcarra, PPK, siempre la vacancia se utilizaba en el mismo sentido de inmoralidad, de un acto grave de inmoralidad pública, digamos, o sea, que afecte la capacidad de gobernar. No estamos hablando, y nunca se ha hablado en Perú, de inmoralidad en el sentido de alguien que le saca la vuelta a su esposa o esposo y sale en Magali, ¿no? Esa moralidad nunca ha sido tocada en el Congreso al hablar de una vacancia, sino una moralidad necesaria para ejercer de jefe del Estado, que es, por ejemplo, lo que además coincide con lo que se mira en el mundo entero como causal de vacancia, que es corrupción, que es traición a la patria, que es mentir, por ejemplo. Esos son los temas que en todas las constituciones del mundo se establece que son causales de vacancia y Perú no es la excepción a eso. Pero no solamente queda ahí, Sebastián, sino que mira los diarios de debates de la Constitución del 93. Es decir, donde en ese momento sí había una asamblea constituyente, había políticos renombrados como Henry Pease, por ejemplo, o como Torres y Torres Lara, o como Chirino Soto. Y estos políticos renombrados de la época hablaron, o sea, no es que pusieron, vacancia y se fueron corriendo, sino que discutieron durante horas qué cosa significa la vacancia, y Exactamente. eso está en blanco y negro, está en la página web del Congreso, cualquiera lo puede descargar y leerlo con calma. Y ellos dicen, por ejemplo, que el presidente se pueda vacar si es un inmoral. Y otro congresista dice, te estoy diciendo algo casi exacto, Sebastián, por si acaso, ¿no? Otro congresista dice, pero ¿qué pasa si el presidente choca a alguien en la calle, no se da cuenta, está yendo muy rápido y choca? Y Chirinos, creo, o Torres Lara dice, tienes razón, no se le puede vacar por cualquier cosa, porque puede ser que cometa un error, pero eso no necesariamente lo incapacita para ser presidente. Y otro dice, Henry Pitt dice, ya, entonces, ¿cómo solucionamos eso? Y Chirinos dice, hay que poner permanente al costado. Me dicen, ¿permanente? ¿A qué te refieres, Carlos Chirinos? Y Chirinos dice, permanente suena a que es más importante. O sea, tiene que ser un caso de inmoralidad fuerte, no cualquier caso. Y Henry Pitt le dice, por ejemplo, si el presidente comete una afrenta contra el Congreso. Estoy citándolo literalmente. Y todos los demás le responden, sí, por ejemplo eso, si el presidente hace una afrenta contra el Congreso, demostraría que es un inmoral. Entonces, en la discusión de la Asamblea Constituyente queda clarísimo que no se referían a incapacidad mental, que no se Exacto. referían a inmoralidad en el sentido de alguien que le saca la vuelta a su esposa o esposo, no, se referían a un caso de una persona que no puede distinguir el bien y el mal y que eso lo lleva a cometer graves errores, digamos, o fallos como presidente. Entonces, un argumento más, solo Sebastián, ya para terminar, ¿no? Esta idea. Aún si tuviésemos dudas sobre qué tan alta tiene que estar la valla, un presidente que avala a terroristas
un presidente que está vinculado con la corrupción, un presidente que miente abiertamente al país, no hay dudas bajo ningún estándar de que es un presidente que ha vulnerado el estándar de incapacidad moral permanente. Entonces, que no me venga ninguno de estos pseudo intelectuales o pseudo juristas que dicen, es que no está claramente establecido el estándar. Por Dios, o sea, si viene alguien que ha cometido las acciones que ha cometido Castillo, el estándar ya fue superado por 1.000.000 de veces. Entonces la discusión sobre el estándar es completamente baladí y completamente absurda, en realidad. Claro, es una interpretación antojadiza de los hechos a conveniencia, porque Claro, finalmente lo que quieren o es sea, haciendo hacernos una creer. cosa, perdón, una cosa más en relación a lo que hace Rosa María Palacios. Es alucinante, en verdad. O sea, solamente para volver a lo que leíste del tweet. Porque es alucinante que una persona crea que utilizar una figura constitucional es Es golpista, golpista. pero cambiar la constitución a su antojo para aplicarlo a un caso concreto, eso sí es democrático. O sea, es absolutamente lo contrario de la verdad. La verdad es que aplicar una figura que ya existe es lo normal y lo constitucional. Y más bien Exactamente. reformar la constitución para un caso concreto es lo que es completamente, por su propia definición, que va más allá de la constitución, está fuera de la constitución, lo que ella propone. Tanto así que tiene que hacerlo a través de una reforma constitucional. Y además que esta idea no solamente es validada por ella, sino es que es validada por otros políticos y figuras públicas que se mueven bajo el mismo discurso. Susel Paredes es el mejor ejemplo. Ayer salió a decir no sé cuánta histeria por la Asamblea Constituyente, pero ella sí tiene la cara para decir Castillo puede, de eso nunca se vuelve, ¿se acuerdas, no? Castillo puede ser un Sí, delincuente, pero eso no lo hace incapaz moralmente, perdón. Entonces, finalmente yo siempre vuelvo a lo mismo. Para mí todo esto es una manera en la que manipulan la realidad a conveniencia como para poder justificarse a sí mismos y su discurso. Entonces, claro, eso tiene como consecuencia que se valide esta idea de que la vacancia es golpista. Y la cosa es un mecanismo que ya tú no lo explicaste bastante bien, está en la Constitución. Entonces, ¿cómo va a ser golpista? creo que Pero ahí bueno, está siendo, de alguna manera, creo, buena gente, digamos, ¿no? Porque, o sea, una manera de entenderlo es que, claro, ellos simplemente están acomodando su discurso a la realidad. Otra manera de entenderlo es que juegan a favor del gobierno, ¿no? puede ser. Mira, justo encontré, ya que estábamos hablando de los diarios los asambleístas de la Constitución del 93, encontré, mira, lo que dijo Chirino Soto, dice, hay una parte que le dice, cuando señala incapacidad moral permanente, no, incapacidad permanente física o moral, lo que debe decir es incapacidad física permanente o moral, porque la incapacidad moral no tiene que ser permanente, la incapacidad moral se configura una sola vez. Si el presidente comete un acto inmoral que no es de los considerados en el artículo 210, aunque se confiese y tome la comunión y todo lo demás, ya incurrió en la capacidad moral que autoriza al Congreso de la República a destituirlo en razón de dicha discapacidad. Eso es lo que dijo Chirino Soto. Y hay más, pero Sí, pueden verificar. Ahí Oscar nos los ha mostrado, lo pueden encontrar en la página sí, del Congreso. Está es interesante disponible para todo cuando el mundo. deciden incluir la palabra permanente. Esa es la parte Eh, que yo creo que es el kit ajá, del lo que asunto. estabas comentando, El exactamente. permanente se incluye como un adjetivo que se refiere a gravedad y no a temporalidad. O sea, Ujú. los asambleístas ahí de repente no usaron el mejor castellano, es verdad, pero su intención estaba clarísima, ¿no? Su intención era que la incapacidad moral fuera grave, nada más. Y queda claro cuando Chirino Soto dice algo o sea, que una falta, un delito que valga de justificación para que el Congreso pueda destituirlo en función de esa falla. Entonces, bueno, ahí está, y han habido razones para vacar al presidente más de una vez, pero De sobra. ¿qué ha pasado? Entonces, y yo me acuerdo ya como para ir cerrando que tú planteaste la posibilidad de que se convoque un referéndum revocatorio. ¿Por Ujú. qué? Yo me Ahí acuerdo también, cuando, yo me acuerdo, hace días yo comenté el tema
y me comentaban, pero es que esa figura no existe. Pero tú Eso es tienes falso. una... Ajá, ¿por Eso qué? nuevamente, miren los diarios de debate nuevamente. En los diarios de debate se menciona que la revocatoria es para todas las autoridades. El artículo 31, creo que es, de la Constitución, que habla de la revocatoria, dice todas las autoridades pueden ser revocadas. Entonces luego, si uno lee el diario de debates, lee ahí a a Torres y Torres Lara diciendo la revocatoria también es para presidentes. Y lo justifica, dice por qué tiene que ser para presidentes. Pero luego algunos me dicen, incluso congresistas, como Alejandro Cabero, por ejemplo, me han dicho, pero no está en el artículo 113. O sea, el 113 habla de las causales de vacancia, porque ahí no dice revocación, si es que es una forma de revocar al presidente. Le digo porque el propio artículo 121 y además en el diario de debates, lo que se dice es que tiene que ser regulado legislativamente. Legislativamente. Mm, Entonces, si en Perú no hay una ley que autorice a revocar al ajá, presidente, no no se se le puede puede. revocar. Pero eso no quiere decir que el Congreso el primer No puede día pudo aprobar haber dicha ley. dictado, exactamente, Ah, porque sí está autorizado constitucionalmente. Y para el hacerlo. argumento según el Claro. cual no está en el 113 es un muy mal argumento, porque obviamente no puede estar en el 113 si es que todavía no existe la ley. Primero tendría Claro. que existir la revocatoria para que sea una causal de vacancia. Y otra prueba de que ese es un muy mal argumento es que la Constitución peruana no quiso excluir al presidente de la revocatoria. Y la mayor prueba de eso es que, y esto está en el diario de debates también, sí se quiso excluir al Congreso. De hecho, dijeron abiertamente que el Congreso no podía ser revocado. Y el artículo 134, si no me falla la memoria, dice, no se puede revocar al Congreso. Es decir, la única autoridad en el Perú que no puede ser revocada es el Congreso. El presidente sí puede ser revocado. De hecho, la revocatoria fue pensada. No solamente se puede, sino que la revocatoria fue pensada para el presidente. Entonces, a mí me parece alucinante, en verdad. Discúlpame, Sebastián, que me encienda un poco, pero me parece alucinante que vengan congresistas de la oposición o académicos de la oposición a decirme es inconstitucional. O sea, no saben dónde están parados, en verdad. No saben dónde están parados. La revocatoria fue pensada para el presidente en Perú. Otra cosa es que luego viene un segundo grupo de argumentos, ¿no? Donde dicen, pero sería inconveniente porque en Venezuela también hicieron revocatoria, en Bolivia hay revocatoria, en México hay revocatoria. Pero Entonces ¿qué no sería importa? conveniente en Perú. Y Pero además los órganos están copados, ¿no es cierto? La claro, es ONU. que es eso. Ya, escúchame, pero tú puedes hacer un fraude cuando hay una diferencia de 2 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. En Perú, Castillo hoy día perdería por 10 o 20 puntos. Ahoritas, Eso, claro que eso, sí. no se puede revertir con fraude. Por eso, y la mejor prueba de eso, Sebastián, es que si tú hoy día pudieras hacer así y que el Congreso pasara de ser falsa oposición a ser oposición real y plantearan una revocatoria, el Congreso se opondría con uñas y dientes y estaríamos en riesgo de un golpe militar. Y esa sería la principal prueba de que a este gobierno no le conviene la revocatoria. Claro, claro, porque qué mayor, yo coincido en el análisis de quienes están de acuerdo con esta figura, es que ante la opinión pública tendría más legitimidad un referéndum revocatorio porque sería la mayoría, ese pueblo en cuyo nombre Castillo dice hablar, que lo saque. A pesar de que técnicamente los congresistas también representan al pueblo, porque ellos están ahí por voto popular, pero ellos Podrían han hacer sido la vacancia, pero no convocados. quieren, ¿no? No quieren Claro, pero simplemente. ellos, pero también han sido, no sé si tú coincides conmigo en esto, que no solamente desde el gobierno, sino también desde un sector de la prensa, los congresistas han sido despojados de su representatividad. ¿Me dejo entender? Sí, O sea, sí, es como que ellos están ahí, no, pero ellos no me representan. ¿Y cómo llega? O sea, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo llegaron ahí? O sea, la gente votó por ellos. Entonces, claro. claro, sucede lo mismo con el referéndum porque ya no podrían decir
claro, se cae el argumento del Congreso obstruccionista, golpista, y o sea, es una mayoría que va a votar democráticamente por sacar o no al presidente. Entonces, Claro. claro, Mira, pero no lo van a Sebastián, hacer. Y no va a Sebastián, haber, el Congreso no lo va a aprobar. yo creo que este gobierno, o sea, de repente ya para, o sea, como una última idea, o sea, y uniendo los dos temas además, ¿ya? Yo creo que este gobierno confía en que el referéndum para Asamblea Constituyente no va a ser aprobado. Ellos Okay. creen que no va a llegar a votación, ¿ya? Ellos están contando con eso porque no tienen los votos en el Congreso. Sería una jugada maestra en realidad, es obvio que no lo van a hacer, pero sería una jugada maestra que el Congreso hiciera pasar el referéndum por Asamblea Constituyente, pero simultáneamente hiciera pasar el referéndum para revocar a Castillo. Esa es una Y bueno, situación sería, que Castillo bueno, y toda la gente que tiene detrás, es una situación que ellos saben que no va a ocurrir, pero sería el peor escenario para ellos en realidad. Que claro. efectivamente se vote por la Asamblea Constituyente y O, se vote por la revocación del presidente. ¿y cuál Tendríamos ganaría? un no a la Asamblea y un sí a revocar a Castillo. Ese sería el resultado y ellos lo saben perfectamente, porque hoy día la opinión pública es clarísima en Perú. Claro, exactamente. Y tendría como, pero claro, no va a pasar porque también el Congreso quiere coexistir con el oficialismo. Ya yo llegué a esa conclusión, o sea, ya estamos Sí, en esas circunstancias. Pero bueno, amanecerá y veremos. Ha sido un gusto, Oscar. Muy interesante tu igual. postura. Ya sabes que opinión popular y contrapoder siempre está con las puertas abiertas, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Chao. Hasta luego.